Tengo 82 años y voy a contarles la verdad que llevé guardada como si fuera algo prohibido, algo que le daba vergüenza a mi propia boca decir. Nací en Varsovia en 1942, cuando el mundo ya estaba quemándose. Mi padre Abraham, que fue el primero en llevar ese nombre en nuestra línea, sacó a nuestra familia de Polonia en 1937, 2 años antes de que las cosas se pusieran tan oscuras que nadie pudiera ya escapar. Él tenía ese presentimiento que tienen los hombres que han aprendido a leer el miedo en los ojos de sus vecinos. Llegamos a México con casi nada, con una valija, con el tayit de mi abuelo envuelto en una bolsa de terciopelo rojo, con la rabia de perder una tierra que nos había rechazado de todas formas. Papá encontró trabajo en el comercio de telas en el centro. Mamá cosía. Nos fuimos a la colonia Narvarte, donde vivían otros judíos polacos, otros que como nosotros traían cicatrices en el pecho de un mundo que no nos quería. La comunidad de la sinagoga Tiferet Israel se convirtió en nuestro mundo, más que México, más que la ciudad de las iglesias católicas que sonaban campanas a cada hora. Mi padre levantó una especie de imperio invisible, hecho de tradición, de rigidez, de la idea de que si éramos lo suficientemente puros en nuestra observancia, podríamos existir en este país sin que nos borrara la identidad. Yo crecí respirando esa ideología. A los 16 años ya era quien se sentaba en las primeras filas de la sinagoga, quien ayudaba al rabino con las lecturas de la Torá. Tuve honor en eso, tuve poder sin tener autoridad formal. Mis padres veían en mí la continuación de todo aquello que habían salvado. La Ciudad de México hervía afuera de nuestras ventanas. Fiestas católicas, vírgenes cargadas en procesiones, música de mariachis hasta las 2 de la mañana. Y nosotros, adentro, con las cortinas cerradas, guardando el Shabbat como si fuera un fuego sagrado que podría apagarse si dejábamos que entrara un poco de ese aire mexicano. Mi padre decía, los asimilados, con la misma voz con que hubiera dicho, los muertos. Despreciaba a los judíos que se casaban con mexicanos, que permitían que sus hijos fueran a escuelas católicas, que comían fuera el viernes por la noche. Para él, eso era una traición peor que cualquier crimen material. Volví firme en esa visión. Cuando me hice gabay de la sinagoga, era casi como si hubiera heredado el trono de un pequeño reino. Yo decidía quién leería la Torá, quién tenía el honor de los roles litúrgicos, quién era digno de estar en los lugares de honor. Tenía el poder muy sutil, muy real, de decidir quién pertenecía completamente a la comunidad y quién apenas sobrevivía en sus márgenes. Y yo ejercía ese poder sin dudarlo ni un segundo. La certeza que tenía era absoluta. Sabía que estaba defendiendo algo que valía la pena defender. Pero entonces, cuando tenía 42 años, vi algo que rompió ese vidrio de certeza, aunque intenté durante 30 años que siguiera viéndose como si no estuviera roto. El rabino Stern, a quien todos respetaban,
a quien los padres traían a sus hijos para que les diera la bendición, resultó que durante años había estado abusando sexualmente de jóvenes de nuestra comunidad, adolescentes, muchachos que tenían miedo de contar porque sus propias familias desaparecerían del tejido social si lo hacían. Un hombre vino a mí. Era el padre de uno de los muchachos. Sus ojos parecían agujeros en su cara. Dijo lo que había pasado. Dijo que necesitaban testigos, que necesitaban que la comunidad lo supiera, que la autoridad religiosa finalmente hiciera algo. Y yo escuché. Y dije que lo sentiría. Y entonces hablé con el rabino de más rango, con los líderes de la comunidad. Me dijeron que eso destruiría a la sinagoga, que la comunidad judía en México era pequeña, frágil, que si esto salía a la luz, los católicos usarían esto para atacarnos, para decirnos que éramos degenerados, que era mejor resolver esto internamente, que la víctima y su familia recibirían apoyo especial si mantenían la boca cerrada. Y yo accedí. No testimonié falsamente, no, pero guardé silencio en público. Guardé silencio cuando otros padres preguntaban por qué el rabino ya no estaba. Guardé silencio cuando llegaba el Shabbat y veía a ese hombre aún en su lugar. Lo que hice fue casi peor que mentir. Era una mentira hecha de aire, hecha del peso de no hablar. Esa noche, una semana después, me llevé el tayit de mi padre al sótano de nuestra casa. Mi esposa Clara dormía, las niñas dormían. Envuelto en esa tela sagrada que había sido bendecida por generaciones, abrí mi Biblia a Isaías capítulo 53. No sé por qué. Algo en mí necesitaba leerlo. He aquí que mi siervo será prosperado, será enaltecido y exaltado. Pero, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, y como quien esconde su rostro de él, fue menospreciado. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Leía las palabras y sentía como si alguien hubiera abierto una ventana en el pecho de mi fe y estuviera soplando viento frío a través del cuerpo entero. La interpretación rabínica que había estudiado durante 30 años decía que se trataba de Israel colectivo, del pueblo como víctima pasada. Pero mientras leía, mientras mis manos tocaban el tayit de mi padre, no podía creer eso. No podía hacer que las palabras entraran en ese molde. Parecía que hablaban de una persona, de alguien que cargar con todo eso, de una forma de sufrir que era diferente a la que yo conocía. Guardé el libro, guardé el tayit. Volví a dormir junto a Clara como si nada hubiera pasado. Y durante 30 años intenté que fuera verdad que nada había pasado, que la boca cerrada es igual al silencio y el silencio es igual a la inocencia. Mi hija más pequeña se llamaba Miriam, hermosa, inteligente, tenía sus propias ideas. Cuando cumplió 24 años, vino a hablar con nosotros con una ternura en la voz que era casi un ruego. Dijo que había conocido a un hombre, que lo amaba.
que él era cristiano evangélico mexicano, que él creía en Yeshua, que ella también estaba comenzando a creer. Algo en mí simplemente se rompió, no como un vidrio, como si se hubiera desmoronado un edificio completo, la casa de mi fe, las murallas, las torres, todo lo que mi padre había levantado en México mientras huía de la muerte. Todo eso se convirtió en polvo en el instante en que Miriam dijo esas palabras. Mi esposa Clara comenzó a llorar en silencio. Yo me levanté de la mesa sin terminar de comer. Y entonces hice algo que no puedo justificar, que nunca he dejado de lamentar, aunque ahora entiendo la gracia de ese lamento. Comencé los ritos de duelo. Shiva, 7 días de luto oficial, como si mi hija estuviera muerta. Y ella sí murió para mí, o eso creí. Se casó con ese hombre en una ceremonia que no pude ni siquiera procesar que estuviera ocurriendo en el mundo. Tuvo hijos, hijos míos, nietos míos, que crecieron con un nombre que significa amor en hebreo, siendo criados para amar el nombre que significa salvación en arameo. Y yo no los vi, no los conocí. Estuve en el Seder de Pesaj año tras año, con la casa vacía, comiendo la comida de la liberación con la familia fragmentada. Clara se enfermó. Sus ojos se convirtieron en 2 lugares donde el dolor vivía permanentemente. Me preguntaba por Miriam. Yo fingía que no había escuchado. Ella preguntaba si podíamos llamarla. Yo decía que no. Cada Shabbat comíamos en silencio. Cada feriado judío se convirtió en un monumento a lo que había perdido, o a lo que había rechazado perder, que es lo mismo. 4 años pasaron así. 4 años durante los cuales Miriam intentó contactarme. Llamaba a la puerta en ocasiones, yo no abría. Las niñas más pequeñas le decían a mi esposa que habían visto a la tía en la calle esperando. Clara lloraba. Yo leía la Torá en la sinagoga como si nada estuviera ocurriendo, como si mi hija no estuviera viviendo su vida, siendo feliz, siendo una mujer de fe, sin mí. A los 80 años me enfermé, neumonía, fiebre que subía a temperaturas que el termómetro apenas podía registrar. Estuve en el hospital inglés, en la sala geriátrica, donde todos alrededor estaban muriendo o fingiendo que no lo estaban. Clara se sentaba a mi lado durante el día. Las noches eran más largas. Escuchaba el sonido de los monitores cardíacos, el zumbido del aire acondicionado, las enfermeras hablando en susurros. Era un mundo completamente diferente al que había conocido, un mundo de despego. Una noche, cuando Clara se había ido y yo estaba solo en la oscuridad, escuché una voz. Era Miriam. Mi corazón casi deja de latir. Había entrado con una llave que Clara le había dado. Se sentó junto a mi cama sin decir nada durante 1 minuto entero. Luego tomó mi mano. Su mano era más cálida que la mía. Los años de los que no había sido parte estaban en la diferencia de temperatura entre nuestras palmas. Ella sacó un libro, una Biblia. No una Biblia judía, la Biblia que los cristianos leen. Ella comenzó a leer.
El Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejano a mi salvación, lejos de mis palabras de gemido. Leyó palabra tras palabra en español, con su voz que era la voz de mi hija, pero más fuerte que la que recordaba, como si hubiera aprendido a estar de pie. Luego pasó a otro lugar. Isaías capítulo 53. Las palabras que había leído solo, envuelto en el tayit de mi padre, despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Giré mi cara hacia la pared y comencé a llorar de una forma que no sabía que un hombre de 80 años pudiera llorar. No las lágrimas tranquilas de alguien rezando, no el llanto disciplinado de alguien guardando dolor. Fue un sollozar que vino desde un lugar en mí que no conocía, que había estado cerrado, que ahora se abría como una compuerta rota. Miriam siguió leyendo. Su mano siguió sosteniendo la mía. Y en un momento que no sé exactamente cuándo fue, porque los minutos habían dejado de significar algo, dije su nombre. Dije, Yeshua. Lo dije como una pregunta, lo dije como una confesión. Lo dije como si estuviera nombrando el único lugar donde podía ir en ese momento, porque todos los otros lugares estaban cerrados. Miriam dejó el libro, puso su frente contra mi mano y permaneció así, sin decir nada, como si nuestro silencio juntos fuera suficiente respuesta. A la mañana siguiente me sentía diferente. El cuerpo estaba aún enfermo, pero algo en el espíritu había cambiado. Pedí que llamaran al rabino. Pasó una hora. Llamé de nuevo. El rabino no vino. Volví a llamar. Finalmente una enfermera me dijo que había llamado al número varias veces y que el rabino ya no estaba disponible. Eso también estaba bien, porque aquella noche cuando las visitantes se fueron y el hospital se convirtió en ese reino de luces fluorescentes y silencio, busqué debajo del colchón donde había escondido mi tayit, el tayit de mi padre, que había traído Clara en una bolsa de plástico cuando vine a este lugar. Lo saqué. Lo envolvé alrededor de mis hombros, como mi padre me había enseñado tantos años atrás. Y oré. No oré en hebreo. Oré en la lengua de mi tiempo. Oré a Yeshua. Le dije que conocía lo que era ser rechazado. Le dije que entendía el peso de cargar con el pecado de otros. Le dije que necesitaba perdón. Le dije que estaba listo para lo que viniera después. Permanecí así durante horas, hasta que el amanecer vino a través de la ventana del hospital, hasta que la Ciudad de México comenzó a despertar afuera, con sus iglesias tocando sus campanas, las iglesias que mi padre había enseñado a despreciar y que ahora sonaban como si estuvieran marcando el pulso de mi propio corazón, volviéndose a la vida. Cuando Miriam vino esa mañana, yo le dije que estaba lista para lo que fuera. Ella lloró también, y me abrazó de una forma en que nadie me había abrazado desde que mis padres aún vivían. Salí del hospital 2 semanas después. La primera cosa que hice fue envolver el tayit de mi padre en la bolsa de terciopelo rojo, exactamente como lo había hecho durante 60 años.
y luego lo llevé a la sinagoga. Busqué a un joven hombre, un estudiante de Torá, alguien que había visto el poder de la tradición, pero que no estaba aún completamente cegado por ella. Y le dije, este fue el tallid de mi padre, este es el tallid de mi vida judía, ahora es tuyo, llévalo, úsalo, pero prométeme que lo llevarás con una mente abierta, que cuando leas Isaías 53, permitirás que las palabras digan lo que dicen, sin que la historia te diga qué deben significar. El muchacho no entendió completamente, pero tomó el tallid y creo que está comenzando a entender. Espero que sea así. Espero que cuando tenga la edad que yo tenía cuando conocí la verdad sobre el rabino Stern, él se haya enfrentado ya con las preguntas que la vida formula en los lugares oscuros del corazón. Espero que sepa abrir el libro sin miedo. Ahora tengo 82 años. Miriam viene a visitarme cada semana. Trae a mis nietos. Ellos me llaman abuelo. Ese sonido es lo más cercano al cielo que creo que escucharé en esta vida. Clara está en paz. Mi fe es diferente ahora. No es la fe de las murallas. Es la fe de alguien que ha sido encontrado después de estar completamente perdido. Y le digo a quien quiera escucharme, no esperen 60 años. No miren hacia otro lado cuando la verdad les toca la cara. No morna a los vivos mientras fingimos que estamos guardando tradición. La tradición que vale la pena guardar es la tradición que nos lleva a la verdad. Y la verdad, cuando finalmente la reconocemos, nos vuelve libres. Os digo la verdad, porque el tiempo es corto y después no habrá oportunidad de contar nada. ¿Viviremos en el arrepentimiento de haber sido ciegos o viviremos en la gloria de haber sido encontrados? La elección es suya, pero tomen la decisión ahora. El tiempo no espera a los hombres envejecen, los hombres mueren, y la verdad permanece, lista para aquellos que finalmente tienen el coraje de mirarla a los ojos.